Buenas tardes, soy Diego Armando Rodríguez Ortiz, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad de AN, modalidad virtual. Actualmente me encuentro cursando Gestión de Recursos Financieros. Tema de hoy, Contabilidad Financiera para Contaduría y Administración. Las cuentas y los libros contables. Las cuentas son los registros y resúmenes de las actividades de la empresa. Están clasificadas en cuentas reales y cuentas transitorias. Las cuentas reales están compuestas por los activos, que son los recursos controlados de la empresa, por los cuales se esperan recibir un beneficio. El pasivo son los recursos no controlados de las empresas, de las cuales se espera desprender o perder beneficios. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Por el otro lado, las cuentas transitorias están compuestas por los ingresos, que son los conceptos o los valores recibidos de la empresa por conceptos de ventas o prestación de servicios, de un bien o un servicio. Los gastos son los desembolsos que la empresa hace para el desarrollo de sus actividades. Y los costos es el desembolso que la empresa hace para producir un producto o un servicio. Al clasificar o registrar una cuenta debemos tener especial cuidado con los siguientes pasos. Por ejemplo, en su estructura debemos registrar el nombre de la cuenta afectada. Al escoger adecuada o idóneamente el nombre de la cuenta, podemos identificar que este es un activo, un pasivo, un patrimonio. Por tanto, hay que tener especial cuidado, ya que si clasificamos bien nuestra cuenta afectada, podemos garantizar un excelente o óptimo balance general o estado financiero de la empresa. Posteriormente a ello, recordemos que los activos son de naturaleza débito o debe, es decir, inician o aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. El pasivo y el patrimonio es al contrario, disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. El saldo es la diferencia entre los movimientos del débito y el crédito. Por ejemplo, el saldo en este momento está ubicado al lado izquierdo de la cuenta, dado que aquí está el mayor valor del registro contable. Otra regla a tener en cuenta para el registro de las cuentas es el principio de la doble partida. Cada vez que registramos una cuenta o procedemos a registrar una cuenta o transacción, afectamos dos cuentas. Es decir, cada registro de transacción se debe registrar dos veces. En este caso, tenemos que a la caja entró por cuestión de aporte social, es decir, una inversión de los socios, $300,000 a la cuenta para el mes de mayo, día X, y la registramos adicional como acciones o aportes sociales en el crédito. Ten en cuenta que el saldo para el ejemplo de la caja está en el débito, el saldo se ubica al lado izquierdo. Para las acciones, como inicia o aumenta por el crédito, está y pues no tenemos otro valor acá, por tanto el saldo está al lado derecho. ¿Qué es esto? Esto es un asiento simple, es decir, un asiento simple es cuando el registro de una transacción afecta a dos cuentas como mínimo. Un asiento compuesto es cuando afecta a más de dos cuentas. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos indica por dónde tenemos que iniciar siempre el registro de una transacción. Es decir, los activos por el débito aumentan y disminuyen por el crédito. Los pasivos disminuyen por el débito y aumentan por el crédito, al igual que el patrimonio y los ingresos. Los gastos inician o aumentan por el débito y disminuyen por el crédito, al igual que los costos. El estado de la situación financiera o balance general no es nada más que el resultado idóneo para registrar los activos, los pasivos y patrimonio, para que al final todo se iguale, que es lo que busca la empresa. Contabilizar o registrar todos sus movimientos o transacciones durante un periodo de tiempo, por lo general es mensual,
y que todas sus cuentas o transacciones cuadren en armonía. Los libros de contabilidad son la base para la elaboración del estado financiero de la empresa y el balance general. Existen diferentes tipos de libros contables, pero los más importantes son el libro diario y el libro mayor. En el libro diario se registran todas las transacciones por fecha y en orden cronológico. Por lo general, para el primer registro del libro diario se debe registrar el año, el mes y el día, seguido de la cuenta que se va a afectar, por donde inicia, y la segunda cuenta que se afecta. Recordemos el principio de la partida doble, seguido de una descripción detallada del motivo de la transacción. Para las siguientes transacciones solamente se apunta el mes y el día, hasta cambiar de hoja o el cierre contable de la empresa. El libro mayor es la mayorización de el libro diario, es decir, aquí se registran todas las transacciones inicialmente anotadas. Aquí podemos ver los saldos, cómo se comportan de acuerdo al valor mayor de las cuentas, del cruce de cuentas. Al discriminar una cuenta, para realizar un balance general se debe tener especial cuidado en seleccionar la cuenta o tipo de cuenta, ya que dependiendo del nombre que escojamos o la categoría que se escoja, este determinará si es activo, si es un pasivo, si es un patrimonio y todo lo demás que ello conlleva. Para ello, para categorizar ese tipo de cosas, existe la normatividad internacional. Dado que hoy en día vivimos en un mundo globalizado, donde las empresas se expanden internacionalmente, conquistan nuevos territorios, se fusionan o crean nuevas estrategias de asociación con otras empresas, y para que todos hablemos el mismo idioma, nacen las normas internacionales de contabilidad, que no es sino una regla general para clasificar los diferentes tipos de cuentas e identificar y hacer más fácil acceder a información precisa, importante y concisa. Hoy en día contamos con las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y el PUT, que es una herramienta digital que nos permite aclarar dudas sobre la clasificación al momento de registrar una nueva cuenta. Contamos con las IAS, pero adicional, depende de cada empresa establecer dicha normatividad. En dado caso, aplicar un juicio propio frente a las normas y su actividad financiera. En caso de que no haya una norma, digamos, que clasifique la actividad de su empresa o las transacciones que realiza la empresa, se debe aplicar uniformidad, es decir, aplicar las normas similares que más se parezcan de acuerdo a la actividad de la empresa. Adicional a ello, cada vez que se hace una actualización de las normas internacionales de contabilidad, cada empresa debe aplicar si ese cambio merece la pena ser aplicable, es decir, si este cambio marca un punto de partida diferente o vital para acceder más rápido a la información que se está registrando, o si muestra información más importante o no para mostrarla en el estado financiero o balance general. Es decir, si el nuevo cambio o las nuevas normas internacionales no aplican un cambio importante o radical, pues depende de la empresa a decisión si la aplica o no. En caso de que aplique, se debe tener en cuenta hacer una aplicación retroactiva como si se hubiese aplicado desde siempre. Claro que existen algunas limitaciones en donde la aplicación retroactiva no es posible. En tales casos es cuando no se puede determinar los efectos de aplicar dichas normas. En tal caso se hará una aplicación retroactiva
a la más antigua, pues a que haya lugar y que aplique y que se pueda registrar sin generar afectación sobre el balance en curso o en los pasados. Son las estimaciones contables. Son aquellos en que, digamos que si por la tipología de las transacciones o la actividad misma de la empresa no se pueden catalogar acertadamente, ya que esta no existe. Entonces lo que hacemos es hacer una estimación que se acerque al valor a lo que esta representa. También se aplica de forma prospectiva cuando haya lugar. Los errores, muchas veces digamos que por la tipología o la actividad de la empresa no se puede tipificar bien la acción y esto da paso a que al momento de hacer el balance general se cometan errores. Por eso las normas se están actualizando constantemente, dado que pues el mundo, el comercio o las actividades empresariales se están expandiendo más allá de las barreras comerciales que existen entre los diferentes países y las unas con las otras pueden dar paso a que esto suceda. Y de la aplicación retroactiva, cuando no se puede comparar los ejercicios pasados y el corriente. Claro, por obvias razones no es aplicable. Por tanto, aplicará a la partida más antigua, pues a la que la misma permita. Y pues información a que se debe revelar la información correspondiente frente a la aplicación de una norma que afecte el ejercicio corriente o alguno anterior sobre ejercicios futuros. Ingresos y gastos. Los ingresos son dinero que la empresa recibe por la prestación de servicios o bienes. Los gastos son los desembolsos necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. Los gastos aumentan por el débito, es decir, el debe, y disminuyen por el crédito o el haber. Caso contrario es el del ingreso, que disminuye en el débito y aumenta o inicia por el crédito. Las cuentas de ingresos y gastos se les debe aplicar un proceso de cierre de ingresos y gastos, es decir, reducir su saldo a cero. Dichas cuentas también poseen, para poder reducir su saldo a cero, se debe hacer un libro diario, donde el formato es igual al libro diario de las transacciones totales, es decir, mes, día, las cuentas afectadas, el debe o el haber según corresponda y una breve descripción. Aquí vamos a enfrentar los ingresos con los gastos para determinar la utilidad o la pérdida del empleo. En este ejemplo de cierre de ingresos y gastos, vemos cómo las cuentas afectadas directamente por los ingresos corresponden a las ganancias y pérdidas, y a su vez existe la misma cuenta de ganancias y pérdidas se ve afectada por las cuentas de gastos. Ahora, para determinar la utilidad del ejercicio y el impuesto a la renta, las ganancias se cruzan el debe con el haber de las ganancias y pérdidas, lo que nos da origen a las ganancias y pérdidas para hallar el impuesto a la renta y la utilidad del ejercicio. El impuesto a la renta es el 33% y la diferencia entre el 33% y las ganancias de pérdidas me da y a la utilidad del ejercicio. De igual manera, tenemos que igualar a cero o cerrar la cuenta de impuesto a la renta, lo cual se convierte en impuesto a la renta por pagar, cerrando definitivamente estas cuentas. Posteriormente a ello, procedemos a mayorizar, como ya lo vimos en otros ejercicios, pero aplicado directamente a la mayorización de cierre de ingresos y gastos. Los ajustes contables. Los ajustes contables son aquellos gastos o ingresos que se hacen pero aún no han sido registrados ¿por qué? Porque son cuentas por cobrar o gastos por pagar. Por eso es que son compromisos a futuro donde estos, por tanto, la transacción de estos no ha sido registrada. El ajuste diario, precisamente cuando tú haces o notificas una compra o un gasto, debes notificarlo en el periodo contable que lo realizaste, teniendo en cuenta que su registro se va a hacer a posteriormente. Por eso es un ajuste que se debe hacer en posterior con el fin de cuadrar el balance o el estado general de la empresa. Como lo vemos acá,
que cuadramos digamos, a mayo 31, cuadramos que hicimos unos ajustes de, por ejemplo, un seguro pagado por anticipo, que es un seguro a 5 meses, igual de ingresos por servicios que se pagaron por adelantado, intereses por cobrar que la empresa recibió por unos servicios prestados, gastos por arriendos pagados con anticipo. Igual a estos hay que hacer su mayorización, ¿sí? Hay que hacer su mayorización y pues este es el libro diario. Para dar respuesta a unas preguntas sobre el capítulo 6, empezamos con ¿qué se entiende por activo no corriente y en qué se diferencia del activo corriente? Los activos no corrientes son difíciles de convertir en dinero en el corto tiempo. Por lo general, eh, lleva más de un año al hacer eso, pero tienen una gran ventaja. Estos respaldan las deudas de la empresa, los créditos con los cuales podemos invertir en el mejoramiento, mantenimiento o acceso a equipo nuevo para la empresa, lo cual es un buen beneficio. Por otro lado, los activos corrientes se convierten en dinero en el menor tiempo posible, hasta menos de un año. Ofrece liquidez a la empresa, es decir, la posibilidad de recuperar el dinero y generar una ganancia a corto, mediano y largo plazo. 2. ¿Qué características debe tener un activo para ser considerado como activo fijo? Son necesarios para el funcionamiento de la empresa, por tanto, no se venden ni se tiene una vida útil mayor a un año, como maquinaria, equipo, vehículos, construcciones y edificaciones, terrenos, patentes, etc. ¿Cómo se clasifican los activos fijos tangibles? Son no depreciables, depreciables y agotables. Es decir, cuando son depreciables no pierden su valor por uso, como son los terrenos, o las patentes, o los derechos de autor. Depreciables es la pérdida del valor de los activos fijos por el tiempo o por el uso que le damos o la obsolescencia del mismo. Agotables son recursos naturales que se van agotando debido a la extracción de los mismos, como minas, pozos petroleros, canteras, etc. Explique por qué algunos activos fijos tangibles no se deprecian. Estos no pierden su valor por su uso. Estos se valorizan o desvalorizan dependiendo del mercado, los terrenos, construcciones. No, las construcciones. Bueno. Los terrenos no se deprecian, sino que se valorizan o desvalorizan dependiendo de la ubicación, del mercado, etc. Otras, digamos que las construcciones o la maquinaria de montaje no se deprecian mientras se esté construyendo o se esté montando la maquinaria. Una vez este bien o este activo empiece a generar ganancias o beneficios, empezará a depreciarse. ¿Qué se entiende por depreciación? ¿Qué métodos se pueden utilizar para depreciar un activo? Es la pérdida del valor de los activos por el tiempo, su uso, su obsolescencia, lo que ya hemos mencionado anteriormente. Los métodos son métodos de línea recta, métodos de la suma de los dígitos de los años, método de reducción de saldos y método de la tasa doble o el doble de saldo de declinación. El método de línea recta es la depreciación lineal en el tiempo, es decir, la depreciación se estima en el tiempo y no en el uso. Y por lo general, la depreciación es el mismo en el periodo de tiempo, es para los periodos de tiempo. Método de la suma de los dígitos de los años. Es una depreciación acelerada basada en que durante los primeros años del activo sufre un mayor desgaste. Método de reducción de saldos es otra depreciación acelerada basada en la aplicación de una tasa fija durante la vida útil sobre el valor a depreciar del activo. Método de la tasa doble o el doble saldo de declinación. También es una depreciación acelerada. Aplica el valor a apreciar una tasa equivalente al doble si el activo se deprecia en línea recta y aplica a los activos con una vida útil superior a 5 años. Explique qué se debe tener en cuenta para depreciar un activo. Bueno, la base de la apreciación, es decir, el costo de adquisición o de producción, incluyendo los costos de instalación y mejoras, es decir, todo lo que se invirtió o el costo para producir ese bien o adquirir. El valor de salvamiento es el valor estimado de un bien al estar totalmente depreciado, es decir, cuando ya no funciona
tanto operativamente como legalmente. La vida útil estimada se estima en años, en meses, u horas de trabajo, unidades de producción, kilómetros. Por ejemplo, pues hay máquinas que pues, se contabilizan, digamos, eh, por horas de funcionamiento o por horas de trabajo o productos finalizados o productos terminados o productos generados. Por ejemplo, en kilómetros están los vehículos, por ejemplo, 50.000 kilómetros desde la vida útil del motor, dependiendo del kilometraje. Vida útil legal de los activos. La ley establece y categoriza o discrimina bienes según su categoría pues a cada uno le establece un rango de años que equivale a la vida útil. 7. ¿Qué se entiende por activo agotable? Ya lo expliqué anteriormente, son recursos naturales que se van agotando debido a la extracción de los mismos, minas, pozos petroleros, canteras, etc. ¿Qué se entiende por activos intangibles? ¿Qué activos se clasifican dentro de esta categoría? Pues son, digamos, bienes que no se pueden tocar ni palpar, como son las patentes, los derechos de autor, marcas registradas, las franquicias, y poseen una larga vida útil, son necesarias para la operación del negocio y algunas no están a la venta, o su gran mayoría, porque pues digamos que las franquicias, compras el derecho a adquirir o la lógica o la estrategia del negocio, pero tienes que apegarte a ellos. El negocio no es tuyo, sino que tú compras una participación para adquirir esa franquicia. ¿Qué se entiende por amortización y por qué los activos intangibles formados al interior de la empresa no se pueden amortizar? Es la pérdida del valor de los activos intangibles por el tiempo en que estos generen ingresos a la empresa. Estos no se pueden amortizar porque se crearon al interior de la empresa, dado que es una valorización de las utilidades futuras. Es decir, si yo las puedo, o sea, no las puedo amortizar porque exactamente no sé todavía cuando recién se crea cuáles van a ser las utilidades futuras. ¿Qué diferencia existe entre gastos diferidos y cargos diferidos? Bueno, los gastos diferidos son pagos desembolsados con la empresa con anticipación y por los cuales se espera un beneficio futuro y deben contabilizarse a la medida que se genera. Es decir, se espera recuperar la inversión realizada. Mientras que los cargos diferidos también son pagos desembolsados con anticipación y esto no son recuperables en ningún momento. El desarrollo de esta guía o esta actividad y los demás ejercicios fueron tomados de Contabilidad Financiera para Contaduría y Administración de Mendoza y Ortiz para el año 2016.